hemos decidido elegir a Gloria Sanabria con el texto de la álgebra del cálculo, transición y ruptura, notas de una reflexión epistemológica y didáctica. El artículo reflexiona sobre los escenarios del trabajo universitario en el inicio del cálculo diferencial. Propone como problemáticas la incomprensión de los conceptos, inadecuados manejo del razonamiento, solidez en la competencia algebraica, trabajo mecánico en la resolución. Sanabria, dentro de su texto, menciona a Artigues, que sostiene algunas premisas de la ruptura de los campos de conocimiento, que no existe un paso natural del álgebra al cálculo, el pasaje no es un proceso continuo y regular, es decir, que la ciencia no es lineal, no va de paso en paso. Propone y enfatiza dos campos desde el numérico, la ruptura del numérico al algebraico, que propone cambios en las prácticas, en el simbolismo, en el lenguaje, en los métodos de justificación y argumentación. Por ejemplo, cuando los estudiantes trabajan el cálculo algebraico, y cuando empiezan a trabajar con ecuaciones de primer grado, están teniendo esa ruptura porque trabajaban con números y empiezan a utilizar las letras dentro de ese trabajo. También enfatiza la ruptura en el álgebra al cálculo, en donde propone que sí o sí hay que saber las transiciones, el cambio y las dificultades que hay para poder investigar y mejorar sobre esos conocimientos. Agrupa en tres categorías esa dificultad, ligadas a la complejidad, ligadas a la conceptualización y ligada a la necesaria a la ruptura del pensamiento funcional algebraico, que aquí aportando de Moore, aporta, digamos, que es necesario trabajar con el lenguaje y analizar el lenguaje y saber los cómo se aprende, y que ligado con el qué se aprende va a, digamos, a mejorar esa ruptura que hay entre el álgebra y el cálculo. Como parte de analizar esa ruptura entre el álgebra y el paso al cálculo diferencial, nosotros vamos a proponer como ejemplo qué ocurre con el concepto de función. Nosotros proponemos dos funciones, en el primer caso una función lineal y después tenemos una función racional. Cuando se trabaja función lineal en el nivel secundario, muchos de los procedimientos, ya sea para hallar su raíz, ordenado el origen, la imagen, la preimagen de un número, y así poder trazarla, se reduce simplemente a la resolución de una ecuación y al hallar como resultado un determinado número. Entonces el álgebra se reduce a un campo numérico. En cambio, cuando nosotros empezamos a trabajar con funciones de tipo racional, en donde tenemos que ver aquellos puntos donde la función existe, donde se generan continuidades o discontinuidades, lo que hacemos es analizar cuestiones relacionadas con el límite. Uno de los temas que la autora propone y sobre los que la autora debate acerca de las dificultades que suele generar este concepto de límite dentro de los últimos años del nivel secundario y los primeros años del nivel universitario. La idea es poder trabajar donde la función existe, donde la función se puede representar y a partir de ello poder extraer propiedades. Con respecto a los ejes que explican las dificultades de este paso al cálculo, la autora propone, digamos, ciertos obstáculos. Entre el primero, superar los conceptos previos. Según los autores trabajados en la clase, Campanario y Otero plantean que estos conceptos previos o las ideas previas son casi siempre científicamente incorrectas, son personales de carácter implícito, por lo cual es difícil detectar y erradicar. Bachelard también hace su aporte diciendo que la naturaleza no nos es dada y que nuestra mente nunca son vírgenes a esta realidad. Los obstáculos es un tipo de conocimiento ya disponible e instalado en nuestra propia mente. Brousseau también plantea el obstáculo bajo el concepto de error, pero el error como parte del proceso de construcción del aprendizaje. En este sentido, los docentes debemos justamente tomar el error y como punto de partida para generar conocimientos. Entonces, como solución a esto, para superar los conceptos previos, el primer paso es que los profesores debemos vencer nuestras propias resistencias, y si el nuevo conocimiento se construye a partir de lo que el sujeto ya sabe, conoce, sabe hacer o cree,
nosotros los profesores necesitamos conocer esas comprensiones incompletas y erróneas, los modos de hacer y razonar las creencias inapropiadas de los alumnos para construir el nuevo conocimiento. Bien, sobre el segundo, es decir, sobre las prácticas escolares y los acercamientos didácticos, la autora propone que no se desarrollan solamente contenidos formales en las escuelas y se debe incitar a los alumnos a crear procesos intelectuales. Plantea también que en estos procesos, en la universidad, lo que se hace es un tratamiento tradicional, es decir, los esquemas de clase, el rol docente y demás, tienen una mirada tradicional. Con respecto al tratamiento de las entidades conceptuales, que es lo que más nos interesa en este momento, se pasa de un razonamiento por equivalencias sucesivas a razonamientos por condiciones suficientes. Es decir, que la entrada al cálculo también obliga a los alumnos a reconstruir objetos matemáticos ya conocidos, como el concepto o nociones de función. Piaget en este sentido nos dice que a través de los procesos de asimilación y acomodación de un concepto se modifica todo el esquema o estructura propia o previa del estudiante. Por lo tanto, es necesario, según nuestras propuestas, implementar estrategias metacognitivas en los estudiantes. Como tercer obstáculo tenemos la incidencia del lenguaje y la cultura. El lenguaje y la cultura no son independientes del proceso de aprendizaje. Nosotros en pantalla vemos un ejemplo en el cual hay una multiplicidad en tanto al concepto de tangente. La tangente de manera geométrica se puede ver como la tangente de un círculo, la tangente de un ángulo, cuando queremos hallar la amplitud de distintos lados. O por ejemplo, cuando trabajamos con conceptos de funciones, vamos a buscar la recta tangente de una curva. Entonces, una de las cuestiones que tienen que ver con respecto al tema del lenguaje es cuando nosotros tenemos que tomar dimensión, como dice Sutton, de que los docentes, además de ser docentes de ciencias, somos profesionales que estamos enseñando sobre el lenguaje. Por otro lado, dependiendo del contexto matemático, los estudiantes son meros receptores de conceptos que muchas veces son poco familiares para ellos, y otras veces cuando terminan siendo familiares, no terminan de diferenciar en qué punto o en qué momento se debe utilizar cada uno de los conceptos, tanto en la vida cotidiana como dentro del aula. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la idea de cultura, Vaquero sostiene que cuando un estudiante aplica matemática o utiliza matemática por fuera de la escuela, va a tener una cierta cantidad de conocimiento matemático que lo va a ayudar en cuanto a el concepto o los conocimientos matemáticos que va a desarrollar dentro del aula. Respecto al cuarto obstáculo, en la incorporación de elementos visuales, y que también hace referencia a lo que mi compañera decía sobre la metacognición, Farfán y Cantoral han constatado que lograr incorporar elementos visuales como parte de la actividad matemática genera versatilidad en la utilización de los objetos matemáticos. Acá nosotros como ejemplo estamos utilizando la gráfica de una función polinómica en las 3 vistas que nos propone el programa GeoGebra. Poder utilizar desde el aspecto de la metacognición, como indican Medina y Salvador, herramientas que proporcionan entornos virtuales van a potenciar las dimensiones colaborativas en el aula y van a dimensionar los espacios de exploración e investigación de cada uno de nuestros estudiantes. Bien, la autora propone 3 conceptos que son fundamentales a la hora de hablar de obstáculos. Uno tiene que ver con el concepto imagen, es decir, que es muy difícil que los estudiantes puedan separar la imagen de un determinado concepto. El otro tiene que ver con los procedimientos, preceptos, que tienen que ver con la lógica que se generan en ciertas escrituras matemáticas. Y por último, la reitificación. La reitificación habla de formar objetos matemáticos mentales y a partir de ahí poder construir bases para nuevos conocimientos que sucederán después. La autora comenta que el paso del álgebra al cálculo se produce bajo ciertas rupturas que son necesarias, pero en el nivel universitario donde se produce este proceso, la enseñanza es más bien del tipo tradicional, antes que basada en los procesos de construcción y de significación. Lo que proponemos nosotros es generar espacios de conocimiento basados en la metacognición, el uso de herramientas tecnológicas, el aprendizaje significativo y los procesos de asimilación
y de acomodación de Piaget.